Hola, soy Eugenio Chibatkov y soy comediante. Mis abuelos y mi madre vivieron en Cuba durante mucho tiempo. Por eso me encanta el español, el café y Che Guevara. Me gusta tanto Che Guevara que incluso agregué el prefijo Che en mi apellido. Antes era Eugenio Batkov. Siempre me ha gustado el español y en este programa experimental he decidido combinar lo que más amo: el español y la historia. Para mí es como, para Pablo Técnico, combinar, yo no sé, drogas con drogas. Supongo que todos amamos España de alguna manera especial, de una manera más bien intuitiva. A nosotros como rusos fríos y reservados nos encanta la pasión, las emociones, los sentimientos de los españoles y su cultura, el Real Madrid, la Sagrada Familia y por supuesto el jamón. A primera vista, la historia de España no tiene nada que ver con la historia de Rusia, excepto esa victoria en Luzhniki en el Mundial 2018. Por cierto, la pierna de Agenbev todavía está prohibida en España. Pero si nos profundizamos un poco más en este tema, inmediatamente podremos encontrar algunos ejemplos inesperados. Aquí está famoso poema de Mikhail Svitlov, escrito en 1926. «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя». Desde luego, la sangrienta guerra civil en España atraía muchísimo al joven Estado soviético. La Unión Soviética creía que pronto en el mapa aparecería otro país comunista, donde no habría opresión de los trabajadores y del sexo. La Unión Soviética ayudaba a las izquierdas en la guerra civil. Stalin envió personas y armas a España, pero luego se dio cuenta de que las posibilidades de tener éxito eran demasiado pequeños y paró los suministros. Además, Stalin decidió no enviar a la gente a morirse a España, sino les disparaba directamente en casa. Aún así, el tema de la guerra civil en España es algo demasiado enorme que, al comentarlo y verlo, nos duele, sobre todo como con los clipos del rapero Lil Nas X. Pero hoy me gustaría mucho hablarles de un hombre que, tras los resultados de la guerra civil, se convirtió en el jefe de España durante muchos años. Me refiero a Francisco Franco y su régimen, el franquismo. ¿Le parece extraño hablar en Franco aquí en Rusia? Por cierto, ahora estamos en Rusia. Esto es Siberia, la ciudad de Moscú. Solo necesitamos conocer las peculiaridades de un régimen dictatorial para que nunca nos enfrentemos a algo parecido. Además, en la España propia, el tema franquista es un tema tabú. Antonio Banderas, Enrique Iglesias, Sergio Ramos. ¡Anda ya, chicos! ¿Qué escondéis ahí? Mi profesora de español, Nadia, les preguntó a sus amigos qué pensaban de Franco, y esto es lo que le dijeron. Hola, soy Nadí y, bueno, estoy aquí para el proyecto de Eugenio para comentar el tema tabú. Respuesta número 1, la primera y la más importante. Fue una guerra entre hermanos. Todos los españoles tienen familiares de los dos bandos que fueron fusilados. Esta división sigue existiendo en la actualidad y es un tema que gran parte de la sociedad quiere olvidar para poder
avanzar. Seguimos con la respuesta número 2. La mitad de España le ganó la guerra a la otra mitad y Franco gobernó durante 40 años. Cuando murió la mitad que perdió, quiso demonizar ese periodo, porque es el resultado de una guerra civil que dividió en España dos mitades y que por la gravedad de los estragos que causó, despierta, grandes pasiones a favor y en contra de uno y otro bando. Sí, el dictador Franco, el generalísimo, gobierno a España con las mejores tradiciones de sus mayores Adolfo y Benito. Estuvo en el poder desde 1939 hasta 1975. 36 años. ¡Maldita sea! Pero si esta es la edad promedio de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Kazajistán. Es muchísimo. Todo esto le encantaba, el famoso saludo fascista, la idea de la supremacía blanca y la música totalitaria, el pop-punk. Terrible. Franco, por cierto, escribió artículos en los que desvelaba a los masones. Uno de los artículos más conocidos es Los masones apestosos. Por cierto, Franco se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque, por supuesto, le simpatizó mucho más a Alemania y ayudaba mucho económicamente, pero de luchar y guerrar, ni de coña. Aunque eso sí, los ballesteros españoles, por supuesto, podrían haber cambiado el rumbo de la guerra. Por supuesto, estaba la División Azul, que luchó contra los soldados soviéticos, pero se retiraron cuando se les acabó el pintalabios higiénico. Es curioso que la España de Franco durante la guerra era una España con una historia de corrupción fantástica. Franco ganaba dinero durante la guerra. Los judíos, dándole sobornos a los alemanes, se podían esconder en España. Los ingleses y los estadounidenses podían moverse fácilmente por España pagando sobornos al gobierno español. Nunca hubiera pensado que hay tantos españoles trabajando en la policía de Kazajistán. Franco amaba el cine, pero no le gustaba la literatura. Su película favorita es Pokémon in the Movies. I will electrocute you. Por la iniciativa de Franco se erigió el monumento de Valle de los Caídos, dedicado a los que sacrificaron sus vidas en la guerra civil. En él se enterraron los cuerpos de más de 33.700 personas que murieron en la guerra civil en ambos bandos. Esto es lo que los españoles piensan al respecto. Yo vivo en Rusia ya casi 10 años y cada vez que lo cuento a mis amigos, para ellos es como algo frío, ¿no? Algo repugnante el hecho de que yo viva en Rusia. Siempre me dicen, ¡oh, tenéis osos polares, tenéis vodka! Y les pregunté qué asociaciones tienen ellos al oír la palabra URSS, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo bastante largo. Y aquí tengo las respuestas. Comunismo, por supuesto. Stalin, Lenin, bolcheviques, revolución, propaganda, que no está nada mal, pobreza, bastante triste, Gagarin, muy buena asociación, Guerra Fría, como el tiempo frío aquí, que hoy estamos a menos 25, y dictatura, frío y Moscú. Moscú por la capital, estamos aquí ahora, pero bueno, pensáis que es Siberia, ¿no? En Rusia, en Moscú, tenemos el famoso mausoleo de Lenin. Supongo que podríamos hacer una comparación, ¿no?, con el Valle de los Caídos. Pero
He preguntado a mis amigos españoles acerca de este tema y qué piensan, ¿no?, de esta comparación, de este, ¿cómo decir?, sentimiento mutuo a lo mejor, ¿no?, de lo que es tener un cementerio, entre comillas, de un expresidente, exdictador en la capital, ¿no?, de cada uno de los países. Y tengo aquí algunas respuestas. El Valle de los Caídos estaba pensado como homenaje a los muertos y como señal del fin de la guerra. El mausoleo de Lenin parece más bien a exaltación del personaje y del comunismo. Respuesta número 2. Creo que este tipo de monumentos no debe verse necesariamente como un homenaje, sino más bien como un testimonio histórico. La profanación de la tumba de Franco me parece tan mal como me lo parecería de la de Lenin. Ha sido un tema político. Aquí en España se ha hablado mucho del tema, cuando ha habido temas mucho más importantes. Franco pasó a historia hace mucho tiempo. Las potencias mundiales estaban satisfechas con el régimen de Franco, ya que la amenaza comunista fue eliminada de España, que para el Occidente era mucho más terrible que un régimen dictatorial. Al elegir entre dictadores y comunistas, el Occidente siempre está a favor de los dictadores. ¡Qué tontos! ¿Es que no saben sobre la existencia de dictadores comunistas? En 1953, Estados Unidos firmó los Pactos de Madrid con Franco. Los estadounidenses establecieron sus bases en España y pagaron un dineral al dictador español. La Guerra Fría te calentó bastante, Francisco? El capital estadounidense atrajo a los inversores y así comenzó el milagro económico español. La economía había crecido mucho, los ingresos de la población aumentaron. Las familias españolas tuvieron dinero para lo lujoso. Las familias españolas podían permitirse pagar una suscripción a YouTube. El fascismo mundial fue derrotado, pero no en todas partes. En España, los nazis estuvieron en el poder hasta 1975. Por cierto, Khrushchev en 1960 hizo un motín en la ONU, oponiéndose al régimen de Franco. Y no era por diversión, como podría parecer. En el 73, Franco dimitió del cargo de jefe de gobierno, confiándolo al almirante neofranquista Luis Carrero Blanco, asesinado ese mismo año por los terroristas del ETA. Excavaron un enorme túnel debajo de la carretera y hicieron explotar su auto. ¡Pum! No parece nada a una improvisación, ¿eh? Махна утхашак, утамя машина. Уиуди наныша. Бланка ямида куди. Yo, tipta, nogiracta rosma. En los últimos años de su vida, Franco padeció de la enfermedad de Parkinson. Su agonía fue larga y dolorosa. 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco. Su muerte fue anunciada solo a la mañana siguiente. Fue enterrado en el Valle de los Caídos. Se había ordenado que se destruyeran todos los archivos que contenían la información sobre los presos políticos, pero los funcionarios públicos los conservaron bajo su propia responsabilidad. Casi 2 millones de personas estaban bajo la represión política de Franco. Él introdujo una fuerte censura, prohibió partidos de oposición, luchó contra todo tipo de disidencia y centró todo el poder en sus manos.
y el tema principal de los Pokémon casi se convirtió en el himno nacional. Creo que estaría guay vivir en el pasado, ¿no? Siempre he pensado cómo sería aquella vida en la época soviética o a lo mejor en la época de la vida de Franco. Y la pregunta siguiente es, ¿qué le dirías a Franco si pudieras hablar con él en este mismo instante? Y las respuestas eran bastante diferentes y aquí tenemos algunas. Simplemente le preguntaría, ¿por qué? O tenemos otra, ¿qué pasa cuando mueres? También tenemos otra respuesta, un poquito más amplia. No tengo nada de qué hablar con un dictador. Mi lucha estaría en confrontarle. Todo tipo de mandatario es mi enemigo de clase. Y la última respuesta, hiper mega corta, pero la más concreta de todas, es muy simple. Dictador. Hoy en día, en el siglo XXI, lo sacaron del mausoleo y lo volvieron a entrar en un cementerio normal para no tener delante a un tirano y asesino. Curioso, ¿verdad? Para españoles este tema es un tema tabú. Se ha convertido en algo prohibido, no para estar pendientes del pasado, sino para pensar en la vida en el futuro, para admitir errores incluso si duraron 36 años. Alguna vez aprenderemos a convertir los que se debe en tabú y cerrar los temas del pasado. Dejaremos de dividir a la sociedad discutiendo quién es el bueno y quién es el malo, dejando lo vivido en el pasado como un spinner. ¿Quién sabe? Yo de mi parte soy solo un comediante. Adiós.